Hola, ¿cómo están? Hemos regresado un día más con ustedes. Sí, bueno, con nosotros. Bueno, De ellos ajá, con nosotras, sí, ustedes regresan a nosotras. sí. Y yo, bueno, antes de empezar, queremos darles las gracias por los views que hemos tenido. Hemos recibido muy buena respuesta, igual como les dijimos en el video pasado. Tenemos ya en el último video, tenemos 146 views. Mucho amor, muchas gracias por su apoyo. Y recuerden que se pueden suscribir para que les vayan llegando más de que alertas de nuestros videos, de cuando subamos, y pues que nos apoyen, que Y apoyen este proyecto bonito. denle like, por Y favor. denle like y Amamos los compártanlo. likes. Like, compartan. ¿Y qué más se dice? Y Like, compartan, comenten. comenten y comenten. Comenten amor. Pongan un corazón morado si están viendo este episodio. Ok, sí. Ok. Ok. Bueno, y hoy traemos un Ay, tema. espérate, también tenemos una notición. Ya somos más de 200 en Me cayó, Instagram. me cayó. Chitón, chitón. Sí, calla, calla. Sí, es cierto. Somos más de 200 ya en el Instagram. Recuerden que nos pueden seguir @ecasdejacarandas. Les vamos a dejar el link abajito en la descripción. Sí, Ándale, así. eso. Y yo, ok. Pero sí, estamos muy, muy contentas, la verdad. Sí, la verdad. Gracias. Muchas gracias por tanto. Recuerden suscribirse también. Y nos pueden escuchar en Spotify, actually. Yo sé que nos quieren ver. De que, o sea, tenemos más visitas, la verdad, en YouTube, cosa que apreciamos mucho. Pero también por si no están de que en un lugar donde a lo mejor puedan escucharnos por video o por YouTube, pues recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Y estamos igual con el mismo username, Ecos de Jacarandas. Sí. Ok. Y pues bueno. Ahora sí, ahora sí no me vas a callar. A lo que creo que chencha. Ok, hoy vamos a hablar sobre fatiga feminista, un término que es relativamente nuevo. O sea, más o menos, porque fíjate que cuando lo estaba buscando, sí habían varios artículos, más que nada en inglés, en Estados Unidos. Por ahí del Burnout. 2000, exacto, por ahí del 2013 más o menos, sí vi varios, pero Ok. súper pocos, súper pocos. Pero creo que ahorita es muy importante que se vuelva a retomar y en especial de lo que hemos visto en el caso de México, Sí. porque está muy interesante. Sí, es un tema muy interesante. Bueno, ajá, de fatiga feminista es como la traducción de burnout, por así decirlo, de fatiga, burnout, feminismo. Eh, y bueno, es un término, pues al parecer como desde 2013, que podemos decir que es donde encontramos información. Eh, y creo que es un tema importante porque ya aborda también algo importante, que es la salud mental. Así es. La salud mental. Okay. ¿Cómo podemos definir fatiga feminista? Pues creo que todos en algún momento nos hemos sentido cansados, ¿no? Mentalmente, físicamente, que no tienes ganas de nada, absolutamente nada, y quedarte en tu cama y no saber de absolutamente nada ni de nadie. Eso es como yo definiría fatiga. De estoy tan harto que ya, no me digas de nada más. Y pues, feminista. Sí. De feminismo. De feminismo. Sí. Aquí tenía yo una definición, la estoy buscando, Okay. pero continúa. Y pues ya esa sería mi definición de fatiga feminista, que Okay. sería como el cansancio que le dan que le da a las feministas por diversas razones que vamos a discutir más adelante en este podcast, porque son muy diversas. Sí. Yo por aquí tenía una definición. No hay como tal una definición oficial porque se puede decir, como dijimos, que es un término realmente nuevo de la chaviza. Entonces, pero nuevamente pues tiene que ver con la salud mental y pues es importante que lo abordemos. La fatiga feminista es una reacción que se puede dar en el feminismo frente a la misoginia y otras situaciones. Yo creo que también, complementando esta definición que les dimos ahorita, creo que también es como como dijo Regina, desde el cansancio, pero también como un poco el hartazgo, y que ya es demasiado porque, pues bueno, el feminismo es un movimiento muy importante, pero también pues no estamos tratando temas muy, muy lindos precisamente, o estamos tratando temas un poco difíciles, complicados, que tienen que ver con cosas como desde, pues no sé, desde un piropo que no te gusta, que te sentiste tal vez acosada, hasta feminicidios, que todos son temas muy importantes, muy difíciles en su cierto grado y experiencia,
pero también puede ser, no sé, pesado, o sea, es de tanta información, como lo que nos pasa en redes sociales, ¿no? De que vemos tanta información que nos llegamos a saturar, pues eso pasa también, pero con el feminismo. Y creo que nos pasa más, por ejemplo, tú y yo que, no sé, como cuando podemos decir que empezamos desde prepa. Más o menos. Ajá, que podría decir, o sea, tiene 4 años que estamos en la carrera, para esto ya éramos feministas. Como ya 7, 8 años. Como 7, 8 años. O sea, cuando estás ya muy metida en los temas, que de hecho en el episodio pasado, aquí les dejaremos el link, no sé cómo se hace, pero en el episodio pasado también eso dijimos un poco de nuestra experiencia con el feminismo. Ya una vez que empiezas, siento que ya te vas poco a poco como llenando más de información, pero también te puedes llegar a cansar. Sí, no, y también eso aunado al hecho de que las mujeres, y eso lo investigando, ¿no? Uh-huh. Que es más probable que las mujeres sufran de este burnout o de esta fatiga, mejor dicho, porque pues bueno, sabemos la presión que se siente ser mujer dentro de una sociedad contemporánea, moderna. Sí. Y pues sí, o sea, imagínense toda esta presión que tienes allá afuera y ahora te estás llenando de información de cosas que le suceden a otras mujeres que no necesariamente son lindos, pues obviamente te saturas. Sí. Y eso acrecenta o bueno, sube mucho tu nivel de fatiga. Sí. Y de hecho, yo platicando con muchas mujeres, también, bueno, en el episodio pasado también comenté que, bueno, empecé siendo feminista radical, que pues como les termino el feminismo radical, pues digamos que es de los movimientos como a lo mejor, no sé si extremos podría ser la palabra con la que se puede definir. O sea, sí, es como una de las expresiones más, o una de las ramas del feminismo como más, pues sí, más extremas, pues como le dice su nombre, radical, que bueno, yo empecé siendo eso por cuestiones, pues no sé, como interseccionalidad, como también darle prioridad a, no sé, a comunidades en situaciones de vulnerabilidad, fue que me incliné más al feminismo interseccional. Entonces, bueno, hay gente que por lo mismo que empezó siendo feminista, así como yo, y se cambió, digamos, de una rama a otra, o o sí que empezó con mucha información, hay gente que de plano dejó de asimilarse como feminista. Sí, de hecho, sí, tenemos casos de compañeras. Sí, o sea, y eso está muy fuerte, la verdad. De hecho, encontramos por ahí información que sí nos dejó un poco impactadas, que la verdad, una cosa ya es como saberlo aquí, de que tenemos, pues, o sea, ya compañeras que sí lo han expresado como tal, que se han sentido alejadas del feminismo, incluso nos ha pasado a nosotras, pero una cosa es como oírlo o saber que en tu círculo cercano haya gente que ya no se siente como tal identificada o tan abrazada con el feminismo como se sentía, a que de plano ya no te asimiles como feminista, que es algo que ha pasado. Demasiado. De hecho, haciendo nuestras investigaciones, de acuerdo con el IMCO, el Instituto Mexicano para la Cooperación, que existe un barómetro que se viene haciendo desde el 2017 que intenta investigar más o menos los niveles de brechas de género, también qué tanto se identifican en este caso mujeres como feministas. Aquí también consideran a los hombres como feministas, pero es un tema un poco delicado. Sí. Que discutiremos un poquito más adelante. O sea, pero para ponerlo sobre la mesa, y ya lo podemos explicar en otra ocasión, nosotras consideramos que los hombres no deberían como tal asimilarse como feministas, sino como aliados. Y bueno, pero tomando en cuenta esta estadística, que es de las pocas que encontramos, porque les repito, no hay mucha información sobre este tema, pero sí lo que encontramos. Sí, de hecho, en 2021 había una asimilación del 67.1% de personas que, pues, bueno, se identificaban como feministas. Y a partir de esa época, que contexto, estábamos todavía en pandemia, hasta 2023, 2 años después, hubo una baja muy importante, bajamos a 57.4%, son casi 10 puntos porcentuales, sí. Más o menos, un poquito menos, sí. Pero redondeando son casi 10 puntos porcentuales lo que se bajó en 2 años, que fríamente es un número súper importante. Claro. Pues vaya, o sea, estás hablando que fueron casi 5% anual. Sí. Y esto tiene varios motivos. De hecho,
es muy interesante porque me acuerdo que en el 2021 habían muchas personas súper metidas en el feminismo. Sí, De hecho, veíamos mucho activismo en redes sociales porque claramente pandemia no podíamos estar no hacemos saliendo, mucho. no hacíamos Sí, mucho. Y fue como el pic de las redes sociales sí, de TikTok, por ejemplo, en ese momento. Y sí vi mucho activismo digital. Y también hay que recordar que en esta época, durante la pandemia, se incrementaron los casos de abuso o violencia violencia doméstica. doméstica. Sí, justo eso le iba a comentar. Sí, y creo que hay una relación muy importante en estos dos puntos, porque Claro, pues bueno, claramente estamos en un mundo donde hay una sobreinformación y tenemos el teléfono, o sea, el el teléfono, sí. teléfono precisamente, Ujú. y es más fácil que podamos acceder a esta información y que podamos empezar a deconstruirnos y desaprender ciertas cuestiones. Y si estamos encerrados en una casa donde se está sufriendo violencia constantemente y no puedes salir, obviamente encuentras en esta parte, perdón, por ejemplo, el feminismo como un Claro, refugio en donde hay gente que me entiende, esto está pasando por eso, y llegas a tener una comprensión de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y también creo que estaba muy fuerte lo del caso de Devani Escobar aquí en México. ujú. Sí, ¿no? Creo que eso fue un poco después, pero sí, o sea, fue como por esas Por fechas esas donde todavía fechas. estaba bastante fuerte el movimiento feminista. Exacto. Entonces, pues obviamente yo sí vi mucho, mucho activismo por este caso, por ejemplo, de Devani, por el caso de la violencia doméstica que se estaba Sí. viviendo, Y o casos bueno, muy relaciones sonados de muy ese sonados. tiempo, Sí, sí. claro. Entonces, pues me hace mucho sentido que en ese entonces haya Como el mucho, boom. ajá, Ujú. auge, por así decirlo. Sí. Y ya para 2023, pues bueno, estábamos saliendo de pandemia, fue el año pasado. Sí. Estábamos saliendo de O sea, pandemia. oficialmente, porque sé que como en 2000, justo como por Ujú. 2021 fue que empezaron los Dos, 2022, fue que no, empezaron las clases híbridas otra vez, ¿te fue dos mil acuerdas? veintidós. Sí, por ahí, por eso, ¿no? O sea, pero oficialmente así pandemia como por terminado, no sé Hasta si el año haya una pasado, fecha, pero ajá, pero digamos que en 2023 podemos decir que regresamos como a la normalidad normalidad. así ya bien, bien, ¿no? Sí, Eh, y pues sí, eso, ¿no? Obviamente, imagínense, estás encerrado en tu casa y luego sales y hay como un mundo allá afuera. Creo que sí. es un poco extraño. Sí, o sea, yo justo recuerdo que por esa fecha, en 2021, hice para un concurso, Lo hicimos hice. juntas. ¿El cartel de investigación? No, no, no. Bueno, ¿Qué? aparte, Ah, aparte. actually, aparte. Sí, pero es que hablando de eso, o sea, Ajá. estábamos muy metidas en esos Sí, sí, temas. sí. Bueno, nosotras y Litzy, no me acuerdo, saludos, Saludos a Lizzy, no me acuerdo quiénes más estaban en nuestro equipo. Jennifer, Jenny. no me acuerdo, pero varias chicas de nuestro salón hicimos un cartel de investigación que era el aumento de casos en pandemia por el COVID-19. No, aumento de Aumento de casos casos de violencia de intrafamiliar. violencia intrafamiliar, sí, era violencia intrafamiliar. Este, y sí nos topamos con estadísticas muy fuertes. Me acuerdo que una de ellas era el aumento de llamadas a 911, que había aumentado muchísimo. Y justo como dice Regina, algo que también, eso ya fue aparte en otra, a partir de eso lo tomé como una base para hacer otra investigación que fue ¿cómo se llama? Para un ensayo que justo era el aumento, pero era de la brecha salarial. Mm. Pero está muy relacionado también, actually, de que encontré mucha información que se relacionaba. Y justo una de las cosas era que, pues bueno, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, todo esto siempre ha existido. La diferencia es que la violencia doméstica a lo mejor antes no era tan hablada porque, bueno, son cosas que pasan en casa y estamos acostumbrados que a lo que pasa en casa es algo que a lo mejor no se platica mucho. Entonces, ahora por películas, por redes sociales y precisamente porque las mujeres, pues hemos tenido ahora la herramienta del celular de poder tener acceso más a la información y también de, pues ya poder literal llamar cuando estás en una situación de riesgo. Entonces, creo que por eso es que a lo mejor en pandemia, obvio, hubo más casos precisamente pues por como tal, como era la pandemia, que era estar en tu casa, o sea, que era Encerrado. convivir, o sea, había mujeres que tenían que convivir con su agresor. Entonces, pues por lo mismo, pues hay un aumento y además, pues ya tienes el celular, llamas y pues de ahí viene, es que venían el aumento de las llamadas al 911. Pero entonces, bueno, hubo mujeres que en este periodo
podemos decir que vivieron, como dijimos, vivieron con su agresor y además de eso, que pues tuvieron a lo mejor la fortuna de informarse, así como nosotras, muchos casos, ¿no? Entonces, el movimiento feminista, pues yo creo que fue en ese punto como un abrazo a muchas personas, o sea, muchas mujeres nos sentimos acogidas, lo cual está muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿o qué podemos decir que pasó después de eso que hizo que hubo un descenso? O sea, porque realmente no encontramos como tal información de por qué, pero pues podemos hablar al menos de nuestra experiencia. Sí, o sea, justo yo creo que vale la pena que mencionemos a lo mejor las estadísticas o sea, de nuestras propias encuestas que hicimos. Sí, porque hicimos encuestas en nuestros Instagrams personales y también en el de @ecosdejacarandas para que nos sigan y participen en nuestras encuestas sobre precisamente eso. Y analizando todo, pues eran personas en su mayoría de nuestros perfiles que iban con nosotras en la escuela, en un rango de edad similar, y me pareció muy curioso porque sí notábamos esta brecha pusimos 3 opciones, contexto. La opción era sí, no, y me he sentido igual. Estoy buscando la... y me he sentido igual. A pesar de que sí hubo participación en no me he sentido tan despegada del feminismo o me he sentido igual, era una brecha abismal entre cuánta gente se sentía despegada del feminismo. Creo que en el mío era como del 70% las personas que se sentían despegadas del feminismo y ya el otro 30% se iba como repartiendo entre las otras 2 opciones. Sí. Y me llamó muchísimo la atención porque por mucho tiempo creí que eran yo sola, ¿no? Soy la única, o no sé, sentí muy, muy extraño. Sí. Y pues viendo las personas que estaban contestando, que eran personas que, por ejemplo, fueron a mi misma escuela toda la vida, que estudiaron conmigo o que están dentro de mi rango de edad, es como de qué está sucediendo, que tantas personas en mi círculo, vamos a llamarlo cercano, están sintiendo exactamente lo mismo que yo. Ok, aquí lo tengo. Tenemos, por ejemplo, en la cuenta oficial de nuestras, en Ecos de Jacarandas, del podcast, tenemos un 88% de personas que dijeron que sí, que se han sentido más desapegadas con el feminismo. No, tenemos solo el 12%, que pues sí es algo significativo, y nadie votó en del que se sentía igual. O sea, sí ha habido una diferencia de sí o no. Y como tal, en el mío, ahí sí tuve un poco más de variedad, como dice Regina también que en el suyo, y también tomando en cuenta pues pues las personas que las conozco que votaron, hubo un 90% de personas que pusieron que sí, es decir, estamos como entre un 85, 90, o bueno, ¿cuál fue el tuyo? Como 70, 71. Ok, pues es una cantidad es considerable. Considerable, bastante considerable. El 5% puso que no se han sentido desapegadas y que se sienten igual otro 5%. Entonces, pues sí, o sea, ya tomándolo en cuenta desde estadísticas tan grandes como las que les acabamos de dar, así como pues de nuestros círculos cercanos, pues creo que sí estamos viendo algo que sí está sucediendo, o sea, creo que estamos comprobando algo que sí está pasando. Entonces, ¿por qué podemos decir que está pasando? Ya analizándolo nosotras y también por opiniones que recibimos, que me gustaría leer 2 de manera anónima. Aquí tengo una, pero... No, está en general. En general, ya. Una disculpa. Ok. Perfecto. Miren, una de ellas nos contestó sí. En la pregunta como tal, la vuelvo a decir. ¿Te has sentido más desapegada del feminismo? La respuesta sí. Solo aportando un poquito, jaja, me causa un poco de conflicto últimamente esa pelea mediática de quién es más feminista. Entiendo que existen muchas corrientes dentro del feminismo, pero me hace sentir incómoda que exista como una calificación de quién es más feminista, cuando al final del día todas luchamos por lo mismo. Era algo que mencionábamos en el capítulo pasado sobre este feministómetro que inexistente, ¿no? Que malamente mucha gente como que lo toma de, si vas a una marcha eres súper feminista y estás luchando por tus derechos, pero si no vas a una marcha por X o Y razón, no eres tan feminista, por ejemplo, ¿no? O esta percepción de que tenemos que ser perfectas con respecto al feminismo y tenemos que ser súper coherentes con absolutamente todo,
cuando la realidad es que no es así, no es blanco o negro, hay matices dentro de todo, dentro del feminismo, dentro de la sociedad. Y claramente, como se mencionaba en el capítulo pasado, a veces tenemos actitudes agresivas o que hieren a otra persona, en este caso a otra mujer. Y creo que esta moralidad que hay con respecto a es que yo nunca he sido agresora, yo nunca esto, yo nunca he, no sé, o yo voy a marchas, o yo aquello, intentando decir, yo soy el ejemplo de la feminista perfecta, es lo que ha causado que mucha gente se sienta desapegada y diciendo de que, bueno, se supone que este es un movimiento que intenta que yo sea más libre. ¿Por qué me están poniendo ciertas reglas? O lo que diferenciaba, por ejemplo, con una religión o con una secta, un culto, es el hecho de que no habían algunas reglas a seguir y ahorita te están poniendo de tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y tienes que, y tienes que, y tienes que. Es como de, no todos tenemos el mismo nivel, las mismas oportunidades, mejor dicho, para informarse y los recursos para que todos hagamos lo mismo. Claro. Sí, creo que igual ahí vale la pena mencionar algo que, o sea, por ejemplo, creo que al menos tú en Mérida creo que no has ido a alguna marcha, por ejemplo, ¿no? Y yo sí he ido, pero pues ha sido por distintas razones y yo al menos desde mi experiencia, Regina es de las personas en cuanto al feminismo que siento que de mi círculo cercano es de las personas con las que siento que comparto muchas ideas y con las que siento que también está informada. Y bueno, por algo estamos haciendo el podcast juntas, ¿no? Pero a eso es a lo que voy, o sea, el hecho de que yo haya ido a varias marchas y que ella a lo mejor no haya ido, pues no quiere decir que una sea más feminista que la otra. O sea, creo que cada quien tiene su manera de expresarlo y también de oportunidades, porque también creo que es válido, o sea, las marchas luego, al menos aquí en Yucatán, yo sí tuve una vez una experiencia ahí, no directamente conmigo, en general todas las que estamos ahí con la policía, o sea, puede llegar a ser peligroso, la verdad, puede llegar a ser peligroso y si no quieres ir, o sea, por eso y por cualquier otra razón, creo que es bastante válido, o sea. Y también, perdón que te interrumpa, también algo que vi, por ejemplo, en el 8M de este año, es que colectivas convocan a las marchas y es como de, ve a la marcha de esta colectiva, ve a la marcha que convoca esta otra colectiva, y no hubo nunca una unión de las colectivas, o si la llegó a haber, hubieron problemas hasta donde yo sé, porque por la forma en la que cada una consideraba que se tenía que hacer el feminismo, ¿no? Y se pierde de vista completamente el fin último, que es vamos a marchar por nuestras hermanas, o sea, juntas por nuestras hermanas que ya no están, porque yo también he sido víctima de violencia, porque esto, y creo que eso es algo también muy importante o una crítica muy importante que se tiene que hacer, y se tiene que poner sobre la mesa. Sí, o sea, por ejemplo, lo que mencionaba la persona que nos mandó su opinión, o sea, esto de las ramas, que es precisamente lo que dijimos, de que, bueno, que una feminista se asimila tal vez como feminista liberal, que es una de las ramas, pues como lo dice el nombre, ¿no? Puede decir como, me atrevería yo a decir un poco más general, que tal vez no profundiza como tal en ciertos temas, pero pues que también es válido ser el feminismo liberal a lo mejor para empezar a leer como literatura, creo que es bastante bueno, pero creo que nos vamos perdiendo luego en tecnicismos, nos vamos perdiendo en que te asumes como de tal rama o de cierto tipo de feminismo, al hecho de que, o sea, estamos aquí porque hemos vivido violencia o porque conocemos a alguien que ha vivido violencia o que tristemente la han llegado incluso a matar. Entonces, estamos aquí por eso, o sea, estamos aquí por ellas, por nosotras, o por ti misma, por mí misma. Entonces, creo que eso se ha perdido y sí ha llegado porque incluso creo que ahí entra también un poco lo de la cancelación y la funa, o sea, que bueno, ha habido feministas que se han aventado a lo mejor como nosotras a hacer podcasts, a escribir cosas y por decir a lo mejor algo que literal lo que pasa de que alguien dice algo y la funan y es como de que, oye, yo pensaba eso, o sea, de que yo pensaba eso, es como de que, güey, pues todos nos podemos equivocar, o sea, todos podemos decir, obvio hay de equivocaciones a equivocaciones, pero como les hemos dicho en todos los capítulos, Dos. en todos los capítulos. Bueno, como les hemos dicho hasta este punto varias veces, y perdón si somos repetitivas, pero en los 2 capítulos, 3 ahora, actually, pues
o sea, estamos aquí para aprender. Entonces, pues, ¿cómo aprendemos? Equivocándonos. Y creo que todo viene desde una genuina intención de querer deconstruirnos. Entonces, creo que no deberíamos de ser tan duras entre nosotras, que también quiero decir que no todo está en la culpa como tal de como un liderazgo que haya como entre mujeres, sino que también ahí luego viene un poco de cizaña entre los hombres Sí. también, que justo nos ponen en esa posición ay, es que tal persona que conozco, ella sí sabe más, o con ella sí pregunto, no sé, como... Es que pensándolo de cierta forma, y esto también proviene del sistema patriarcal, ¿no? Al momento en el que nos ponen a comparar o que vivimos en un sistema donde comparas a mujeres a competir, básicamente. o competir, básicamente, cuesta mucho trabajo desaprenderlo. Claro. De verdad, cuesta mucho, mucho trabajo desaprenderlo. Y eso también se puede trasladar incluso dentro del movimiento, porque es algo, como se mencionó, tan automatizado que no te das cuenta que está ahí. Sí. Entonces también es reconocer que, bueno, hemos estado compitiendo tristemente de alguna u otra forma entre los feminismos, entre las diferentes ramas del feminismo, y eso también ha sido un motivo por el cual existe este inexistente feministómetro, ¿no? Inexistente, que al parecer no es tan inexistente, Sí. ¿eh? Sí, o sea, igual algo que quiero mencionar es que, bueno, el patriarcado, hay muchas ramas, por ejemplo, está el feminismo marxista, que también habla desde cómo tenemos que deconstruir también los sistemas, o sea, y sí tienen unos puntos bastante interesantes, o sea, cómo el patriarcado también es capitalista. Y creo que de ahí viene también desde la competencia, desde el liderazgo, o sea, bueno, o sea, esta es más feminista que otra. También porque, bueno, creo que podemos ver cierta similitud como tal de cómo es el capitalismo. O la imagen, por ejemplo, de cómo tiene que ser una feminista, de ser productiva, ¿no? De, Sí. de tener siempre liderazgo y soy la girl boss, que bueno, chica jefe. Sí, chica jefe. Sí. No, tú puedes, ¿no? Este empoderamiento de que yo puedo todo. Yo trabajo 1000 horas y llego a mi casa todavía y hago ejercicios, o sea, y ¿qué es eso? Contribuir al capitalismo. Sí, o sea, también, y justo si no han visto como en las empresas, justo, o sea, hasta las playeras estas que han salido de que girl power o de como empoderamiento, entonces ahí es donde yo digo que creo que vale mucho la pena analizarlo de ramas del feminismo y pues tomar lo que sea o lo que gustes, ¿no? Que resuene contigo de cada uno, porque pues es válido. Porque creo que todas, o sea, ya que estamos hablando un poco más de las ramas del feminismo, todas las ramas del feminismo han tenido una función y han tenido un porqué. O sea, ahorita el muy famoso feminismo blanco, que obvio, muy funable, pero también ha tenido una razón de ser. O sea, por ejemplo, en 1789, si no me equivoco, que fue la Revolución Francesa, también estuvo... Olympe de Gouges. Sí, ¿cómo se pronuncia? Olympe de Gouges. Ajá, ella, bueno, sabemos que en la Revolución Francesa estuvo ¿cómo se llama? La reivindicación del... Bueno, de que yo me... El documento que hubo que fue que hizo que se acabara la Revolución Francesa. Sí. Sé cómo es el de la mujer, pero bueno, hubo este documento que hizo que se acabara como tal la Revolución Francesa, que terminaba como en hombres, como el derecho de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Sí, la declaración, eso. O sea, y dice como tal hombres. Y bueno, yo no sabía esto, o sea, nunca me lo enseñaron en historia, pero resulta que era literal la declaración de los hombres. O sea, no incluía los derechos de las mujeres. Y eso fue como, o sea, que, hay un libro que he estado leyendo y me gusta mucho. Creo que te lo recomendé, que era el de la feminización de la política. No me acuerdo las autoras. Una era Jessica Ortega y las otras dos no me acuerdo. Les voy a poner el título del libro porque si les interesa la política, está buenazo. Y te incluía una copia de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y lo lees y explícitamente dice hombre. Sí. Nunca se menciona nunca la dice mujer. Y aparte, hombre blanco. Exacto. Porque, hombre casado, sí, o sea. Y cabe recalcar que algo que se dice mucho dentro del feminismo es que lo que no se menciona no existe. Y Olympe de Gouges creo que captó mucho esto. Eso. Y es que sale la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Sí. Como una respuesta a esta declaración que estuvo intentando borrar a todas las mujeres que participaron dentro de la Revolución Francesa, de todo este movimiento. Y bueno,
obviamente Sí. no darles sus derechos. Claro. Si no me equivoco, Olympe de Gouges, o sea, hace mucho tiempo fue como en 1793 después que salió, Sí. o sea, sí fueron unos años. Pero ¿qué se puede también analizar de esto? Bueno, Olympe de Gouges era una Blanca. mujer burguesa, blanca, y que era como, ok, ya, obvio, es que son pasitos a pasitos y creo que eso lo tenemos que entender. O sea, no es como que ella también ya podía escribir algo y que quiero decir que fue decapitada por esto. Sí. O sea, la mataron al final por esto. Y eso que en la declaración que hizo de la mujer y de la ciudadanía, ella hablaba solo de mujeres, si no me equivoco, era arriba de 30 años y también mujeres blancas. Sí. Entonces, bueno, estamos en un contexto de Francia, ¿ok? Donde la mayoría de la gente, sobre Siglo todo en ese XVIII. periodo, sí, o sea, mujeres casadas, creo que también decía algo como que no podían salir si no estaban acompañadas, o sea, cosas muy inespecíficas que obvio son cuestionables desde que lo estamos viendo ahora en 2024. Pero, o sea, en ese tiempo, o sea, creo que... Fue un boom, o sí, sea, fue un gran cambio. Claro, o sea, y viene desde lo que ahora llamamos feminismo liberal, feminismo blanco, que obvio, como dijimos, puede ser algo muy general, pero todas las ramas del feminismo han tenido un porqué. O sea, y por ejemplo, en el caso del feminismo blanco, hay que entender que, pues, quiénes eran los que tenían los sistemas o el control, ¿no? Las personas blancas. Claro. ¿Quiénes tenían los privilegios? Las personas blancas. Y no hay que olvidar que fueron estas personas que empezaron a abrir paso para que surgieran los demás feminismos y pudieran tener más libertades. Y cumplió su función y no se adaptó a las necesidades, adaptó, sí. a las necesidades pues actuales, ¿no? Conforme iba avanzando Claro. la sociedad. Y también hay que recordar que, bueno, como lo hemos visto en RI y mucha gente que estudia historia, o sea, la Revolución Francesa fue la madre de las revoluciones. Entonces, obviamente, un movimiento que pasa en Europa, estamos hablando también como ya de temas incluso raciales, o sea, de cosas de clases. Entonces, el feminismo marxista también todo esto lo tomó en cuenta y está muy interesante los puntos de vista que hace, porque sí, cosas que han pasado en la historia, pues se pueden analizar, o sea, desde la perspectiva de género. Sí, desde la perspectiva de género. Pero bueno, como dijimos, todos los feminismos han tenido su porqué. Y ahora, pues ha llegado un punto en que nos hemos saturado tanto de información que creo que hemos olvidado que precisamente, sí, el porqué, el que, bueno, o sea, como dijo Regina, quienes tenían antes o incluso ahora todavía la voz en el sistema, han sido pues personas pues de ciertas características, ¿no? Entonces, tanto económico como en temas raciales, incluso de género. Entonces, creo que ahora ya hemos llegado a un punto en el que se nos reprocha si no tomamos en cuenta todas estas características que les acabamos de mencionar, que es muchísimo. Entonces, si incluso a nosotras se nos puede olvidar, o sea, por ejemplo, ahorita les dijimos estos datos desde la información que tenemos, pero incluso pues a lo mejor se nos omitimos algo, dijimos algo sin querer, o sea, hay que se nos reproche por eso. O sea, creo que también, o que es un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, creo que hay un límite entre señalar las actitudes, ciertas situaciones. Bueno, no límite. Bueno, sí, hay un límite dentro de eso. Sí. Porque es importante señalarlas, sí, porque si no, ¿cómo pretendes aprender o entender que tal vez lo que estás diciendo es cuestionable? Y el tema ahí también es la forma y el fondo de cómo lo dices. Creo que entiendo la parte de que no debe de haber tolerancia a la violencia, pero se van con todo, atacan. O sea, tanto personas dentro del feminismo como personas que están fuera del feminismo. Se les olvida creo que se nos olvida quién realmente es la persona que estamos, o a quién, el grupo al que estamos defendiendo. Porque sí, entre nosotras, obvio, tenemos que aprender, pero se nos olvida que nosotras luego no somos las agresoras, que también eso es lo que creo que es otro punto importante. Mucha gente que, esto no es una opinión que recibimos, es como tal una amiga que me lo mencionó a partir de esa encuesta, que es algo con lo que yo me identifico mucho, que
ella se dejó de sentir acogida por el feminismo porque ella también, como yo, fue a muchas marchas y le tocó encontrarse con agresoras o le tocó encontrarse a mujeres que la han lastimado y en temas también de género. Entonces, pues ahí sí entra como un conflicto que también lo mencionamos en el capítulo pasado, pero pues también hay que recordar que, bueno, o sea, el feminismo es como tal el movimiento, pero nosotras, o sea, creo que ahí está la diferencia entre los grupos en los que te sientes más acogida, tal vez. No sé, pues lo veo tal vez como Sí, eso. sí. Y creo que también mencionas algo muy importante, ¿no? Porque, como mencioné, nosotros llegamos a tener actitudes que llegan a herir a otras personas. A mí, desde mi experiencia personal, sí me pasó de que llegué a tener un conflicto con otra mujer y me alejé del feminismo porque no me sentía como lo suficientemente feminista porque tuve Sí, este conflicto con esta persona. Y, y lo analicé y lo pensé, de verdad me tomé como 2 años. creo que eso te sientes Me culpable sentía luego. Uh-huh. muy, muy culpable porque fue como de, a ver, o sea, tuve un conflicto, siento que en esta situación no me metí así de lleno como a herirla a ella, pero aún así me sentía muy culpable. Uh-huh. Decía, es que, ¿dónde me escondo? Sentía una vergüenza, me sentí culpable, me sentí con una vergüenza que decía, es que yo no merezco representar o abrazar el feminismo. Y hasta ahorita, hasta este año me parece, fue que empecé a otra vez retomar este lugar dentro del feminismo de, pues bueno, yendo a lo del Parlamento, antes de ir incluso también dije, es que yo no merezco ir, Uh-huh. yo no merezco ir porque El agredí, síndrome perdón, del impostor, ¿no? ajá, agredí a otra mujer Uh-huh. y me sentía muy, 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 muy culpable ocupando ese lugar. Fue como de, a ver, no, sí, agredí a una mujer, tristemente, pero no aprendí de ello. Vaya, me cuestioné mis actitudes y estoy intentando redimirlo de alguna forma. Sí, creo que eso es como lo importante. Además que creo que ahí en la situación, porque sé de qué situación hablas, o sea, como que a lo mejor estamos comparando peras con manzanas, de que nada que ver, y creo que ahí sí se nos pierde un poco, Sí. luego que, ok, bueno, no me llevo con esta mujer, pero ¿por qué no me llevo con ella? ¿O por qué estoy teniendo problemas con ella? Porque ahí creo que fue más una situación tal vez como de conflictos de liderazgo, podría Sí. decirse. Y creo que ahí también es cuando ya estamos buscando, o sea, porque podemos decir que fuimos víctimas de eso y también como tal vez no lo supimos Manejar. no manejar, pero también creo que ahí es muy importante que todas recordemos que pues precisamente el movimiento por el que estamos luchando es un movimiento en el que no se debería de tener como tal Un un protagonismo. protagonismo, cosa que también es un poco, me conflictó un poco, porque bueno, yo sí, al menos yo sí tengo mujeres que admiro mucho dentro del Sí. feminismo, como entre ellas está, no sé, por ejemplo, Lidia Cacho es la primera que se me viene a la mente, Mujerón. mujerón, Saludos, sí, ojalá algún día nos ojalá nos escuches. escuches, ella es la primera que se me viene a la mente, y tal vez no quiera decir que es obviamente para nada protagonismo, sino más que nada, y fuera de Referentes. como referentes y tal vez como hasta cierto punto sí me atrevería a decir liderazgo, porque hasta de cierta manera pues el liderazgo también debería de venir, al menos lo siento yo, desde una cierta como el querer alcanzar lo que ha hecho esa persona o desde cierta admiración me atrevería a decir también, porque pues yo puedo decir abiertamente que la admiro y que, o sea, también, no sé, Olimpia, eh, María Elena también, sí, o sea, mujeres que de verdad dices, el trabajo que han hecho vale la pena, Es admirable. sí, es admirable, entonces creo que es completamente válido. Ahora, pero sí hay una diferencia entre como tener un liderazgo y el protagonismo, que creo que eso es lo que nos ha dividido, que es en la opinión que les dijimos que eso es lo que mencionan, es lo que nos ha dividido, entonces recordar que pues es un movimiento y bueno, al menos estas personas que les acabo de comentar, creo que son mujeres que su trabajo vale la pena completamente que se comparta, Viralice. sí, que se viralice. Y pues yo creo que sí es un poco fue pues no dar el crédito, ¿no? Por el trabajo que han hecho, que creo que muchas veces entre ellas han dicho de que, o sea, que bueno, que lo están haciendo por las otras, que es un movimiento para todas. Y creo que desde que ellas lo reconocen es lo importante.
Y creo que esa es la diferencia entre un liderazgo y un protagonismo. Entonces creo que eso es un punto a lo mejor de por qué esta fatiga, de por qué nos hemos sentido ya desapegadas. Un día escuché también una frase que me gustó mucho, que decía que en esta carrera de la vida o algo así, tú solo sientes que vas atrás cuando vas atrás de alguien más. Sí. O cuando te estás comparando con alguien más. Cuando te estás comparando. Sí. Entonces también, imagínate, está padre tener referentes, padrísimo. Sí. Lo recomiendo. Increíble. Increíble, lo recomiendo. Y es sano. Pero tampoco llegar al punto de la comparación de decir, tengo que lograr esto. Esto, tengo que llegar acá para decir que soy súper feminista y que soy sí. No sé, ¿cómo lo dirías? La más feminista. La top, ¿no? Top 10 feministas del mundo, sí, no me... y obviamente pues te fatiga porque no tienes los recursos que esa persona tuvo, no estás en el mismo contexto que esa persona estuvo. No viviste incluso lo mismo. No viviste incluso lo mismo que esta persona. Y es válido, o sea, cada quien dentro del feminismo tiene su propia historia y es lo que la hace feminista a su manera. Por eso hay tantas ramas del feminismo, por eso hay tantos colectivos. Y creo que en lugar de que se haga como una competencia de feminismos o colectivos, es como, ok, tenemos tanta variedad que en el momento que sale a marcha, en el momento que toque hacer una ley y tal, es donde nos debemos de unir como de tal. Apoyar. Claro, o sea, donde precisamente debemos entender que no tenemos el mismo contexto, nunca lo vamos a tener, pero está bien, o sea, creo que por eso, al menos desde mi perspectiva, el feminismo interseccional es con el que más me identifico, porque es precisamente el feminismo que acepta que tenemos diversos contextos, o sea, una mujer de Latinoamérica no va a sentirse igual, no sé, no va a sentir su experiencia con el feminismo, sus experiencias de la vida, a igual una mujer, no sé, en Estados Unidos, una mujer en Europa, incluso una mujer en algún país de África, o sea, no es lo mismo, nunca lo va a hacer, por eso está, por ejemplo, está el feminismo islámico, que me acuerdo que igual lo vimos en la carrera. Saludos, Itzel. Saludos. Te esperamos aquí Itzel. próximamente. La tendremos invitada en algún episodio. Entonces sí, o sea, este feminismo es con religión, entonces creo que es válido, o sea, porque también hay feminismos o feministas que cuestionan hasta el tema de la religión, pero creo que se nos pierde de vista completamente que el feminismo también viene desde la decisión, o sea, desde el poder decidir. Y también invalidar ciertos feminismos o ciertas cuestiones que se ven dentro de ciertas ramas del feminismo es invalidar la historia de vida de muchas mujeres. Sí. Por ejemplo, en el caso de, no sé, se me ocurre el feminismo islámico, que es, ¿cuál era la palabra? ¿De qué? De que está pegado con la religión. ¿Conectado? Era una palabra en específico, no me acuerdo ahorita, una disculpa. Itzel te va a regañar. Te va a regañar, lo siento, Itzel. Pues precisamente decir que, por ejemplo, el feminismo no debe ser religioso, es invalidar a estas feministas religiosas. Que toda su vida han estado con la religión. Toda su vida han estado con la religión, que sienten, que viven su religión, y es negar las experiencias de ellas y decir, tú no vales, tu feminismo no negar vale. Una realidad. Negar una realidad que existe. Que ahí viene hasta el tema del hijab, de todo esto, que luego lo hablaremos. Secular. Secular, sí, tienes razón. Esa era la palabra. Sí. Ya no me regañes, ya me acordé. Sí, entonces, pues sí, creo que justo es eso, o sea, que olvidamos las distintas realidades, o sea, es negar una realidad de una persona, cosa que se ha hecho por muchos años, entonces, pues sí, creo que es tomar en cuenta eso. Y esto contribuye enormemente a la fatiga, ¿no? Sí. Y más de estas reglas de, es que tengo que seguir, no tengo que seguir, que bueno. O de que estar pendientes de a quién funan y dejarlo de seguir automáticamente, o sea, que todo eso, o sea, son hasta cositas que de verdad dices, no, o sea, creo que sí, o sea, ya tanto cuestionarnos nuestro estilo de vida, creo que eso es lo que ha venido. Es cansado. Y hay partes de ti, de tu persona, de tu carácter, que pues bueno, es parte de ti. Y estar cuestionándote completamente, absolutamente todo, hasta cómo respiras, es muy cansado. Sí.
Pues sí, creo que eso es un punto muy importante que nos explayamos, pero también quiero leer Ya todo el capítulo. sí, quiero leer también una opinión que recibimos de ella, bueno, una amiga amiga que queremos, compañera, tú sabes quién eres, también lo vamos a leer en anónimo. Nuevamente la pregunta, ¿te has sentido más desapegada del feminismo? Y ella responde, pues no desapegada, pero me afecta menos emocionalmente. Antes era casi lo único en lo que pensaba, ahora lo integré en mi forma de vivir, pero no me peleo con los que no piensan como yo, sino que pongo el ejemplo. Y es un punto muy importante porque lo muy relaciono, válido. muy válido, lo relaciono mucho con algo que me comentó la mejor amiga de mi hermano. Saludos, Carlita, sé que nos estás escuchando. Que yo quería hacer una pasantía en un lugar sobre derechos humanos y ella lo hizo ahí también. Y estaba platicando con ella y algo que me llamó mucho la atención fue, ves cosas muy fuertes y muchas veces te llegas a insensibilizar por estas situaciones para que te deje de afectar. Y eso contribuye también a la fatiga. Es decir, estoy todo el día rodeado de, en el caso del feminismo, de agresiones, violaciones, feminicidios, que es como de, me está afectando mucho. Me acuerdo mucho que para los 8M yo lloraba, yo berreaba, Sí. porque ese es otro tema también. Todas las emociones que se viven durante esa semana del 8M es fuertísimo porque es mucha gente reviviendo toda su historia de vida, violencias que han pasado y es muy, muy fuerte. Entonces, pues obviamente yo berreaba y decía, es que cómo, y es horrible vivir llorando porque estás acordando y pues obviamente generas un bloqueo emocional porque tu cerebro, tu mente piensa, ¿cómo hago que esto pare? Y el mecanismo de defensa que varias personas, yo entre ellas, desarrollan es bloqueo emocional. Entonces, pues claramente ya pasa un caso de alguna otra violación, algún otro feminicidio, y sí me duele en el alma de decir de qué triste, pero ya no es como de me voy a tirar a llorar una semana. Ya no lo sientes de la misma manera. Ya no lo siento de la misma manera. Sí, o sea, y lo cual creo que también, no quiero decir que sea algo completamente malo, porque si no, creo que es un proceso en el que pasamos, o sea, tristeza y que te pega mucho, pero después de eso es donde creo que vas encontrando poco a poco la fuerza para poder ir analizándolo, para poder a lo mejor, porque son temas muy crudos, entonces creo que dentro de eso mismo tienes que encontrar también o sea, tu proceso de irlo como asimilando emocionalmente, pero también por lo mismo, creo que por lo mismo que yo pasé por que Regina, es que he podido leer más artículos, he podido leer más, que obvio me sigue doliendo y sé que es un tema muy difícil, pero por lo mismo que emocionalmente ya no me pega igual, es que creo que he podido informarme más. Sí, claro. Entonces creo que no lo diría como algo precisamente malo. Y en el caso de nuestra querida amiga, compañera que nos comentó esto, que lo apreciamos, gracias. Creo yo al menos, sí comparto lo que dijo Regina, pero también creo que también viene desde una madurez también en el tema, o sea, creo que también viene desde creo que al menos que yo les compartí de mi experiencia, y que sé que es de muchas, que te vas al extremo y que después ya te vas un poco como, ok, esto para mí sí es así, esto para mí no, o sea, lo vas como acercando a tu realidad tal vez. Entonces creo que está muy bien lo que ella nos comenta, o sea, está bien, no te intenses, o sea, de que, por ejemplo, lo que decíamos incluso de las cenas familiares, de que sepas cuándo vale la pena realmente pelear. O incluso tal vez ni pelear, o sea, porque creo que hay veces de que, o sea, obviamente muchas veces vale la pena pelear, y alzar la voz en muchos lugares, pero también en otros creo que ya ni tienes que pelear, a veces termina siendo como un ligero debate, o como un compartir ideas. Entonces creo que eso es lo importante. Y también creo que esa es una manera de tal vez, porque pues no todo en este capítulo va a ser malo, o sea, en la fatiga, o sea, cómo podemos a lo mejor los tips, como tips para no sentir tanta autocuidado, para no sentir tanto esta fatiga, es escoger con quién pelearte básicamente. Pero con quién... Creo que también como que la esencia del comentario era que tal vez ya no está viviendo el feminismo con la misma intensidad que al inicio. Y es algo completamente válido. O sea, a final de cuentas nosotros vamos creciendo, vamos madurando, y eso, y también tu visión y tu percepción del feminismo va cambiando. Y el cómo lo vives también. Cuando eres
cuando vas entrando lo vives Se te abre un ávidamente. mundo. Se te abre un mundo y dices, entras con un punch de, y Sí. yo voy a irme todos los días a Palacio Nacional a gritarle, Sí, o sea, sí, y no está mal, es sí. completamente Es parte del necesario. proceso, es muy padre. Lo recomiendo. Lo recomiendo. Sí. Yo me divertí, o sea, no divertía, es que Ok. yo lo disfruté mucho. Disfrutas el como informarte. Sobre todo yo creo que personas como tú y yo que somos bien intensas luego como en Somos informarse. bien nerd, güey. Sí, o sea, de que nos encanta como informarnos y eso, o sea, por ejemplo, y creo que eso es algo que compartimos mucho con las personas que estudian nuestra misma carrera o que estudian la misma carrera en RI, como que tenemos mucho como hambre de conocer, o sea, que Sí. nos encanta. Entonces, creo que sí es parte de, o sea, y creo que lo veo como, lo tomo como también desde una mujer que, bueno, que fue en nuestro mismo círculo, por así decirlo, Sí, de sí, cierta sí. manera, porque estudió nuestra Carrera. misma carrera y que pues vivimos 4 años al menos viendo y comparto completamente lo que ella dice, la verdad. Y pues sí, y pues para ir cerrando, o sea, pues también algún otro tip tal vez, que podamos decirles. Yo al menos sí me gustaría, además de esto de escoger, pues, pick your battles, como en inglés, de que escoge tus batallas, escoge con quién pelearte, de dónde alzar la voz. Creo que también está en los días de autocuidado o de descanso. O sea, yo algo que sí aprendí es que también como estaba muy intensiada precisamente, como que sentía que los momentos o las horas donde no estaba informándome o informando a otras personas como que era tiempo perdido. Sí, sí, sí. Lo cual suena muy exagerado, pero creo que las mujeres que han estado en la misma posición que yo al respecto creo que lo pueden entender. Pero creo que está completamente bien darte días de descanso o decir de que yo no quiero hoy ver nada de información y aunque suene muy feo y de verdad lo digo desde un entendimiento o desde intentando entender las situaciones tan feas que podemos pasar nosotras las mujeres, hay veces que de verdad dices, hoy no quiero, hoy no puedo ver. Hoy no me da la vida. Hoy no puedo ver otra noticia porque me voy a desmoronar. Y el chiste de esto de informarnos no es recarnos, sino agarrar fuerza. Entonces, si lo que necesitas para seguir adelante es literal un día, una semana o no sé el tiempo que necesites para no ver nada, creo que es completamente válido. Yo, por ejemplo, hice un video con mi amiga, con Shay y con Ana Shaddai. Saludos, saludos otra vez. Hice un video el año pasado, ¿o este año? No, fue este año. Fue este año. No, fue el año pasado. ¿Del 8M? Sí, fue el año pasado. No, hija, fue este año. Fue el año pasado. Bueno, recientemente hice un video con ellas sobre precisamente que estábamos hablando de esta fatiga feminista que creo que no lo mencionamos como tal en el video porque pues nuevamente este término nos vamos enterando. Pero también decimos de por qué no fuimos a marchar no, sí fue este año, fue de por qué no fuimos a marchar este año y fue precisamente porque estábamos a lo mejor un poco saturadas o que les digo, no encontrábamos la palabra, pero sí, o sea, era como desde desde esta fatiga, desde este cansancio. Entonces, creo que eso es algo que yo necesité en ese tiempo, porque ya llevaba años consecutivos yendo a marchas, y no solo la del 8M, sino la del 25 de noviembre, luego una que otra que hubo por ahí. Entonces, pues sí, no podía, ya no quería, no podía, o sea, y necesitaba un descanso. Y la verdad, agradezco a la Ale de ese momento porque sí necesitaba un momento para mí. Sí, es completamente válido. Con riesgo a que me funen, no todo es sobre feminismo. Porque una realidad es que, afortunada y desafortunadamente, el feminismo te arruina muchas cosas. Sí. Y perdón que lo diga y suena muy feo, pero te arruina muchas cosas en el sentido de que ya no ves las cosas igual. Sí. Y pues obviamente estarlo viendo y estar buscando y ver una serie, por ejemplo, y decir... Como lo que decíamos de las rom-coms, sí, de comedias románticas, de todo. decir, es que este brother hizo esto. Es que no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vas a regresar? Estás replicando el sistema patriarcal. Sí. La verdad, te friega el ver la Te película. arruina. Te arruina ver Sí. la película. Es como el meme de Eugenio Derbez. Sí. ¿No? Sí. Pero
y es muy pesado, y está bien sentarte a ver una película, la comedia romántica más cheesy que tú quieras ver, de Sí. inicios de los 2000, y si quieres ser una princesa o sea, ver una serie de una princesa que la salva el hombre y lo estás disfrutando, no sientas culpa, no sientas vergüenza por verlo. Sí. Necesitas también tú un break de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y no tiene nada de malo el decir, necesito tomarme un tiempo. Es sano. Sí, creo que ahí también viene como, o sea, yo por ejemplo, mi película favorita de princesas es La Bella y la Bestia. Ujú. Y, o sea, y yo tengo un recuerdo muy lindo de mi papá, de cuando vino creo que venía como a las 11, 12 de la noche, de trabajar, y llegó y me había comprado después de trabajar un vestido de Bella, y tengo un video con él bailando de que me subió a una mesita y de que la cara de todos de que... Y es que además de que, o sea, la gente que me está escuchando conoce a mi papá me ama y yo lo amo, increíble, de verdad. Llorar. Llorar. Bueno, y me subió de que una mesita y estoy así de que bailando con él. Entonces, yo esa película de por sí me encantaba. Y pues, con eso le tengo todavía de que un quería llorar. Llora. Es muy lindo, la verdad. Lo tengo en video. Entonces, yo. Entonces, yo esa película, cada que la veo, pues me acuerdo de eso. Entonces, creo que decirme, porque yo sé que esa película, ya analizándola ya de grande, tiene cosas cuestionables, y dices, ¿sabes qué? O sea, no la voy a dejar de ver, o no le voy a dejar de tener el cariño que tengo porque fue parte de mi vida en la niñez, o sea, Sí. entonces creo que es lo que mencionábamos como de... yo no, fue demasiado. No puedo. Salte de aquí, Ale, ya no te quiero ver. Entonces, pues sí, creo que es invalidar o como negar una realidad. No me vuelves a ver ya. Negar una realidad, y pues así yo conozco muchas niñas que tienen de que como una historia o como algo de que en un punto se identificaron tal vez con una princesa o con algo así. Entonces creo que no, o sea, no tiene nada de malo también como en las rom-coms de que, no sé, alguna película que fue como mi referente de que era como quería que me quisieran. O sea, no dejes que lo que has aprendido, que es muy valioso, también te arruine como toda esa parte, siento yo. Sí, claro. Ya dejando Dejando de llorar. Dejando de llorar. Sí, lo que ustedes no saben es que este es el último episodio de Ale. Después de esto ya por no hacerme quiero, llorar. por hacerme llorar. Y sí, tómense el tiempo que necesiten tomarse. Es sano. Yo lo viví, lo recomiendo mucho también. Y aprovechen ese tiempo como más tranquilo para pensar también qué tanto están adentro del feminismo, qué tanto les sigue sonando y resonando. Gracias. ¿Qué tanto les sigue resonando y qué no les está resonando todavía? Porque es válido también que hayan cosas en las que no estás de acuerdo con el movimiento. Y no te hace ni más ni menos feminista. Quítense eso de la cabeza. Así, sí. Es un proceso. Es un proceso. Y dense gracia también, dense cierta tolerancia y no sean tan duras consigo mismas. Yo soy una persona que es sumamente dura consigo misma. Tómenlo en cuenta de alguien como yo. Sí, yo también soy así. Soy muy, muy dura conmigo misma y te quiebras. Y no está padre sentir o invalidar tu progreso, por ejemplo, dentro del feminismo, ya sea alcanzando algún puesto que tú quieres llegar, ya sea deconstruyéndote, ya sea madurando el concepto por ciertas cuestiones que hayan sucedido. Dense esta libertad de ser un poco más flexibles, de sí soy feminista y sí te puedo tener ciertas actitudes que el reconocerlo es importante para que se puedan trabajar y no quedarse es que hice esto y estarse martirizando porque hiciste algo, porque tuviste una discusión con una amiga o alguna otra feminista y digan, ok, tuve esta discusión, ¿qué aprendo de esto?
y qué tanto repliqué estos sistemas patriarcales, qué tanto ejercí violencia de género contra esta persona y decir, bueno, ya sé qué es lo que yo hice, puedo ir desmantelando estos sistemas dentro de mí. Sí. Y dense gracia. O sea, no voy a dejar de decirlo porque es muy, muy importante el ser empáticos consigo mismo de todo este proceso que llevan. Sí, una vez igual leí, creo, en un post de Insta que decía como, o sea, igual de empático contigo misma a como eres con los demás. O sea, porque creo que a veces damos más de lo que, o sea, de lo que realmente como tal sabemos que nos merecemos y así, o que incluso luego no lo tomamos en cuenta. Y algo que también con lo que ya me gustaría también ir cerrando es siempre, o sea, otro tip tal vez es tomar en cuenta el círculo de apoyo, o sea, en el que estemos. Y también ver de dónde tal vez nos estamos informando, o sea, tomar en cuenta, como por ejemplo las personas que ahorita les mencionamos, creo que son muy buenos referentes. Muy buenos referentes. Ver en cuenta de quién, por dónde nos estamos informando. No todo es TikTok, chicos. Y lo digo desde alguien que se la pasa en TikTok de que todo el día, o sea. No todo es ChatGPT. Sí, no todo es ChatGPT, o sea, de verdad sí vale la pena a veces lo old school. Y pues sí. Agarrar un libro. Pónganse a leer, chicos. Segundo episodio que se los decimos. Esto ya es advertencia. Lean. Y pues sí. Bueno, pues ya, nos vemos el siguiente episodio. Sí, ya ahora sí les prometemos el siguiente episodio, ya vamos a hablar de un tema un poco más herreyoso. Herreyoso, sí. Un poco sí, y vamos a tener una invitada. Súper especial, que yo sé que nos estás escuchando, no vamos a spoilear la sorpresa, pero nos vemos para grabar el siguiente fin de semana. Estamos muy emocionadas de que ella nos acompañe. Sí. Vamos a aprender muchísimo y vamos a tener una plática súper, súper linda, súper padre. Les estaremos dando spoilers en el Instagram, así que síganos en Instagram, suscríbanse aquí, aquí siempre he querido hacer eso, suscríbanse aquí en la, activen la campanita, ¿cómo es eso? Síganos también en TikTok, por favor. En TikTok, sí es cierto. A veces subimos memes. Ok, también es Ecos de Jacarandas. Sí, ¿no? Igual está así. Bueno, está sin ese, pero porque yo la cago. La cago. Ecos de Jacaranda, ok. Pero ya el próximo mes ya es Ecos de Jacarandas. Ok. Con ese. Aquí se los ponemos y bueno, si nos están escuchando en Spotify, pues así como lo escucharon nada más. Como lo escuchan. Y comenten su corazoncito morado, compartan el video. Comenten Fuerza Regina. Fuerza Regina, deja de llorar, por favor. Ok, y pues nada, les queremos. Cuídense. Bye.